Aquí comienza Reporte Minero y Energético. Auspicio de SQM Yodo, Nutrición Vegetal. Duna, sonidos de tu mundo. ¿Cómo están? Soy Nicolás Vial y comenzamos esta nueva edición, este nuevo capítulo de Reporte Minero y Energético aquí en Radio Duna. Les recordamos que nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales en @reporteminero y @Radio Duna, y toda la información, las novedades de la industria minera y energética en www.reporteminero.cl. La región de Antofagasta se proyecta como un polo clave en la reutilización de tecnologías solares. Esto gracias al impulso de iniciativas que promueven la economía circular en el sector energético. Con la reciente publicación de una guía técnica para el reacondicionamiento de paneles fotovoltaicos y baterías y la identificación de barreras regulatorias que limitan su valorización, se abre una conversación urgente sobre cómo avanzar hacia una normativa habilitante, modelos de negocios sustentables y también la integración de soluciones circulares en políticas públicas. La segunda vía de las tecnologías ya no es una alternativa, sino una oportunidad concreta para el desarrollo regional. Vamos a estar hablando sobre ese tema junto a nuestra editora América Rodríguez. ¿Cómo estás, América? ¿Qué tal? Todo muy bien, gracias, Nico. Ya estamos en conversación, en contacto con Eduard Fuente Alba, investigador principal de CERC Chile, académico también de la Universidad de Antofagasta. Eduardo, un placer, muchas gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación, Gastón. Para comenzar la conversación bien interesante de la reutilización y en este ciclo virtuoso que tiene justamente las energías renovables, ¿qué lugar a tu juicio ocupa la economía circular en la estrategia energética nacional y cómo vincularlo también a los desafíos de sostenibilidad actuales? Bueno, hoy en día, respecto a lo que se ha hecho a través del Ministerio de Energía con respecto a esta transición energética, es clave el tema de pensar en la reutilización de los productos, en este caso pensando en la tecnología fotovoltaica del MOU, ¿ya? No solamente por un tema hoy día de impacto social, sino hay un tema económico, hay un tema de limitación de materiales, hay un tema de gastos que se implican en los procesos de reciclaje que todavía están inciertos a nivel de negocio, ¿ya? No sabemos cuántos módulos van a salir, qué tipo de tecnología. Entonces creemos que es clave levantar esta información desde la academia para irnos preocupando un poquito qué nos va a pasar en el futuro, ¿ya? Ese es un tema clave que hemos realizado a través de CERC y de las universidades que las componen, haciendo investigaciones respecto. Esta es una de las temáticas de energía, también pasa en minería y en otras áreas muy similares. ¿Chile podría convertirse en un referente regional en la reutilización de tecnologías solares? ¿Y qué condiciones deberían darse para que esto pudiera pasar? Bueno, Chile va a estar bastante avanzado con esta temática, Brasil igual está avanzando, pero hoy día las iniciativas parten un poco de dónde se produce la problemática. En Europa, por ejemplo, se han trabajado con módulos fotovoltaicos, se han armado modelos de negocio. Este tema no es nuevo, ya es un tema que se viene elaborando de bastante tiempo, porque también las normativas medioambientales empiezan a ser un poquito más exigentes. Hoy día nosotros, a través de la ley REP, tenemos un primer hito que nos permite ir empezando a preocuparnos de eso. Hay unas normativas que van a salir ahora de desclasificación de electrónicos. Entonces, si bien hoy día no se cobra o no hay una tasa arancelaria producto del desecho, vamos para esa temática y gran parte de las empresas van a tener que involucrar este costo de desmantelaje, este costo de reutilización de los productos dentro de sus costos operacionales. Entonces, hoy día Chile creemos que ha avanzado bastante en esto y nosotros desde acá, Antofagasta, preocupados principalmente por la gran masividad de proyectos de energía, estamos viendo ya algunos residuales de este tipo de impacto que puede verse más con un impacto mucho mayor a futuro. Hoy día no lo vemos, hoy día solamente vemos los parques que están generando energía, que es Claro, todo este tema porque mucho más. son relativamente nuevos, digamos, ¿no? Nuevos un par eh, de años o nuevos proyectos que se vienen y obviamente tienen todavía una vida útil que no hace pensar a priori, inmediatamente, Edward, de la necesidad de la reutilización. Pero sí tiene que estar, y comparto lo que tú dices, desde el inicio del proyecto esto. Efectivamente, o sea, son nuevos, pero ya hay algunos parques que tienen una vida útil, podríamos decir, avanzada, Ya. y por ejemplo están perdiendo garantías, productos que ya extendieron su garantía y es necesario recuperar estas instalaciones. Están saliendo por temas de la alta radiación y las condiciones desérticas, algunas tecnologías están saliendo fuera de operación antes del plazo de la vida útil. Entonces eso ya nos empezó a alertar un poco de que había que preocuparnos de esta temática.
Estamos conversando con Edward Fuentealba, investigador principal de CERC Chile y académico de la Universidad de Antofagasta. A ver, déjame aterrizar un poco para quienes nos acompañan en el programa, en Reporte Minero y Energético aquí en Duna. ¿Cómo se reutiliza, por ejemplo, un panel fotovoltaico? ¿Cuál es el proceso también que se tiene que desarrollar? No es llegar el panel, digamos, ir reutilizándolo, tiene que haber todo un proceso, ¿no? Sí, bueno, efectivamente, lo primero que hay que pensar es que tenemos que tratar de que el módulo o el módulo fotovoltaico dure lo que tiene que durar su vida útil. O sea, tratemos de evitar primero que se deteriore o Ya. que tenga un impacto. Es lo primero que hay que Sacarle el hacer. jugo, digamos. Claro, Ya. después de eso, cuando ya tenemos problemas de fallas por falta de mantenimiento, por falta de garantía, este módulo sale de operación, ¿ya? Pero nos hemos dado cuenta a través de los estudios que hemos hecho de que muchos de esos módulos que salen de operación no son residuos, o sea, son catalogados como residuos, pero en realidad el módulo sigue estando bueno. Ah, mira. Se podría utilizar en otras instalaciones. Entonces hay un concepto de valorización del residuo que tendría que ser de utilizar este mismo módulo con menos potencia, a lo ¿Ya? mejor un módulo que genera ¿Que, 300 que, watts, está que capte generando menos 200. radiación solar, por ejemplo? Sí, que genere menos energía eléctrica, Ah, ok. porque la red va a estar ahí, pero que genere menos energía Ya. eléctrica, pero sigue teniendo utilidad, ya no para la empresa de generación de energía, pero sí para otras utilidades, por ejemplo, proyectos sociales, proyectos comunitarios, proyectos de zona aislada. Entonces ahí tengo yo una valorización del residuo, ¿ya? Sin hacer ninguna cosa mucho más acabada. Y después una revalorización podría ser en que ese módulo que salió fuera de operación tuviera alguna falla. Por ejemplo, no sé, se le cortó un conector, hay algunas fallas que se puedan modificar sin hacer incidencia en el módulo, y ahí yo tendría una reparación del módulo, por lo cual lo podría volver desde un porcentaje de la energía que está generando hasta el 100%, porque puede ser que en una instalación un módulo salga de operación porque se le cortó el cable nomás, ¿ya? Y esa reparación es sumamente importante para poder considerar esta revalorización. Entonces, y dentro de las aplicaciones hay muchas aplicaciones que hoy día siguen siendo caras para Mm, instalar este tipo de tecnología, pero es viable. Zonas aisladas, claro. proyectos comunitarios, agricultura fotovoltaica, entonces hay diversas aplicaciones Sí. donde podría ser empleado. Déjame llegar al punto final, digamos, de todo este proceso de la economía circular. ¿Qué se hace con, y pueden tener muchos la duda, yo por ejemplo la tengo, ¿qué pasa con este módulo, con este panel, cuando ya No hay forma de repararlo. claro, ya se le sacó todo el jugo Claro. posible y ya evidentemente termina siendo un desecho? Sí, bueno, cuando el módulo ya fue explotado en su reutilización, en su segunda vida, este módulo va a un proceso de reciclaje, en la cual el reciclaje básicamente es poder descomponer el módulo en sus productos base o en sus materiales base para que pueda ser reutilizado en la industria. Por ejemplo, los módulos más antiguos se componen de aluminio, de vidrio en gran parte y de silicio, y hay tecnologías que permiten separar estos productos, pero hay que separarlo en forma adecuada. O sea, si la tecnología no es la adecuada, posiblemente el vidrio se mezcle con los componentes internos del silicio, se contamine y el subproducto tiene una menor valorización. Si se separa en forma adecuada, el vidrio es sumamente más caro y puede aplicarse en otra industria. Entonces yo podría vender todos estos subproductos y volver a la industria energética, a la industria fotovoltaica o otro tipo de industria, ¿ya? Entonces esa reutilización del material es clave, pensando en que los materiales son limitados acá en la Tierra. Ya no tenemos material o vidrio o aluminio en forma ilimitada. Eso lo mismo nos está pasando con algunos minerales. Mm. Oye, ¿y qué barreras existen actualmente como para poder aplicar esto mismo que tú nos explicabas de, no sé, una segunda vida de estos paneles? ¿Se está aplicando o todavía hay algunas cosas que tienen que ver más con políticas públicas que lo permitan? Sí, hay parte de la guía técnica, nosotros tratamos de levantar toda esta información. Por ejemplo, tenemos barreras arancelarias. Muchos de estos proyectos son megaproyectos, por lo cual entran liberados de impuestos, ya de impuestos de importación y de IVA. Son directamente instalados, pero después, al momento de perder su utilidad, no se pueden mover del lugar físico donde están instalados, ¿ya? Ujú. Para poder sacarlos, la única forma es sacarlos como residuos, ¿ya? Pero podrían tener un valor, podrían seguir siendo activos dentro de la planta, ¿ya? Entonces ahí hay un tema con el Ministerio de Hacienda que estamos viendo para poder dar una solución a eso. Lo otro tiene que ver con un poco con el producto y cómo se catalogan los materiales peligrosos en Chile a través del decreto 148 del Ministerio de Salud, en la cual el módulo es catalogado como material peligroso casi de la misma forma de una batería o otro electrónico, siendo que el porcentaje que tiene de plomo las tecnologías antiguas, porque las nuevas ya no están teniendo componentes de plomo, son muy limitadas. Estamos hablando de menos del 0,1% de plomo, ¿ya? Y mientras el módulo no se vaya a reciclaje, no se destruya, ese plomo está encapsulado, ¿ya? Entonces es como el PET de la botella,
es contaminante, pero mientras esté como botella, no va a producir ningún material de residuo. Entonces, en ese aspecto también hay complemento a la normativa que lo deja la DS 148 para poder dar antecedentes de forma de poder tratar el residuo en forma de lo más, como tratarlo que no fuera un residuo directamente a reciclaje, sino estuviéramos hablando principalmente a lo mejor de un subproducto, ¿ya? Como se ha hecho en otro tipo de tecnología. Conversamos con Eduardo Fuentealba, investigador del Principal de CEREC Chile, académico de la Universidad de Antofagasta, con respecto a la reutilización de las tecnologías en la industria solar específicamente, pero que podríamos ir aplicando, digamos, a otras industrias, a otros sectores, digamos, de la energía. Ahora, Eduardo, ya viendo y como tú nos explicabas muy bien, los reciclos también podríamos decir de estos residuos, ¿hay oportunidades para proveedores locales, startups, pymes, por ejemplo, en la región de Antofagasta, para poder capitalizar también esta economía circular que se da? Sí, bueno, siempre cuando aparecen este tipo de cosas de evaluaciones nuevas, se generan oportunidades. Hay que ir haciendo los estudios correspondientes para ver si esto es un nicho de negocio. Puede ser que a lo mejor sea todo esto es tan caro que la reutilización no sea viable y hay que irse directamente al reciclaje, ¿ya? Pero eso es parte del levantamiento. Hoy día nos hemos encontrado de que hay un nicho de reparación de módulos fotovoltaicos y de reutilización de estas mismas tecnologías en otros proyectos, Ujú. pero también nos vemos limitados con algunos tipos de proyectos. Por ejemplo, nosotros tenemos pilotos aplicados a agricultura, carpot de estacionamiento fotovoltaico y en fachadas de casas solares. Entonces hoy día, si nos vamos, por ejemplo, a poder reutilizar eso, legalmente la normativa me dice, o cuando yo hago proyectos de cubrir este tipo de insumos, todas las tecnologías tienen que ser nuevas. No hay brecha para poder usar módulos reutilizados. Entonces hay que modificar y hay que adecuar eso. Y claro, estos módulos tienen que pasar por fases de prueba previa y de esa forma poder generar una segunda etiqueta. O sea, hoy día tenemos la etiqueta de la marca, pero este módulo cuando fue sacado y tiene una segunda vida, hay que pegarle una actualización. Es como actualizar el carnet, nosotros le Perfecto. llamamos pasaporte, de decir, mire, este módulo ya nuevamente se va a insertar, pero ahora son estas las condiciones de operación, no son las que inicialmente se barajaron en su construcción, y estas son las condiciones usuales que ustedes las podrían utilizar en otra aplicación. Entonces, todo ese tipo de cosas empieza a generar nichos de negocio. Nosotros desde la academia solamente colocamos parte de la solución, pero parte de la implementación tiene que estar hecho por empresas y normalmente son pymes que están abocados o vinculados un poco con la industria energética. ¿Y ustedes ya están desarrollando ese tipo de pilotaje o de pilotos en diferentes instancias, con empresas, me imagino? Sí, nosotros de una forma de que esto no fuera un proyecto más, se generó una plataforma que se llama Solar Circular, que tenemos una web que se llama www.solar-mediocircular.cl, donde estamos alojando todo el material de uso público, porque a través fue de un bien público, y ahí también tenemos información en línea de los pilotos que estamos haciendo test. Hoy día llevamos pilotos por proyectos de Corfo como 4 meses, y uno puede ir viendo el comportamiento de las tecnologías, y lo ideal es tener ese comportamiento, ojalá el mayor tiempo posible, ¿ya? Para ir viendo que si yo reparé un módulo, cuánto me va a durar ese módulo, porque si yo, por ejemplo, un módulo que lo saqué, que dura 20 años, yo lo retiré de la planta al quinto año, y se iba a ir a basura, y le puedo extender la vida 10 años más, ahí logré un avance importante. Y esto mismo se puede traspasar a batería o a otros elementos residuales. La idea puntual es aprovechemos al 100% la tecnología y evitemos generar residuos, ¿ya? Y si tengo que generar residuos, poder desmantelarlos de forma de que puedan ser reutilizados dentro de un proceso de economía circular. Una pregunta también al respecto. ¿Qué países están ustedes observando que están aplicando este tipo de iniciativa? Esto partió básicamente en Alemania, en Europa. No hay mucha iniciativa a nivel mundial de esto. Hoy día tenemos una gran problemática a nivel internacional. Por ejemplo, muchas de las tecnologías de fotovoltaica y que están saliendo de falla en Europa, se están productos que puede ser muy caro el reciclaje o la reutilización, se están transportando como supuestamente como módulos que se pueden reutilizar a África. Entonces Ujú. la gente de África está ya con la preocupación de que le está llegando toda esta basura. Es lo mismo que nos pasa a nosotros con la ropa en Mm. Iquique, ¿ya? El mismo concepto ellos lo están viendo. Entonces, antes de ver eso, es mejor anticiparse un poco a esta problemática. Y como en Chile, a pesar de que uno siempre tiene que mirar al extranjero para poder tener esa visión internacional, no hay que perder de foco que nosotros en Chile es uno de los pocos países que tenemos una concentración de parques tan grande, Claro. ¿ya? Entonces, esta situación no es como replicable en Europa. En Europa es todo más distribuido.
Entonces, por eso nosotros se nos está arrojando esta problemática en forma inicial y estamos tratando de revalorizar este tipo de proyectos y este tipo de iniciativas. Edward Fuentealba, investigador principal de SERC Chile, académico de la Universidad de Antofagasta. Edward, un placer, muchísimas gracias por contarnos lo que se está haciendo entonces en términos de reutilización, de darle una mirada distinta y que ya no es, como se decía antiguamente, ¿no? La responsabilidad social y empresarial, no, ya es, tiene que ser parte de los proyectos, tiene que ser parte del know-how y por sobre todo el trabajo en una industria tan importante como la energética. Gracias, Edward. Ok, gracias por la Muchas invitación. gracias. Un abrazo, que estés muy bien. Y desde hace 56 años que los productos y soluciones de SQM Yodo Nutrición Vegetal aportan a industrias estratégicas, facilitando el progreso y bienestar en áreas cruciales como la salud, la tecnología y la alimentación. En SQM Yodo Nutrición Vegetal desarrollan capacidades únicas que transforman recursos en vida y progreso. Estamos en Reporte Minero Energético, aquí en Radio Duna. No olviden escribirnos sus dudas y comentarios a @Reporte Minero en X o suscribirse a nuestro portal www.reporteminero.cl para recibir diariamente el newsletter con las principales noticias del sector minero y energético. Algunas que, como siempre, todas las semanas tenemos aquí en la mesa del programa América. La cuenta pública, muchos temas del presidente Boric, muchos temas, pero también hubo alusiones a la minería, ¿no? Exactamente, minería y energía. De hecho, durante la cuenta pública del presidente, que fue el día 1 de junio, se delinearon en 3 pilares como fundamentales que tienen que ver con el área que nos compete a nosotros como programa. Específicamente el fortalecimiento del rol del Estado en la industria del litio, la descentralización fiscal a través del nuevo royalty minero, que recordemos que ya cumplió 1 año, y el impulso a la transición energética y tecnológica. En este sentido, el presidente destacó que están construyendo un nuevo sueldo para Chile a través del litio, aludiendo también hasta al rol que siempre ha tenido el cobre como ingresos que han significado para el fisco muy relevante, claro, y ahora más con el como una de las royalty. más importantes y mayores exportaciones de Chile, que ha ido cambiando en términos Más del porcentaje, 50% de las exportaciones pero del país. Más del 50% sigue siendo. Exactamente. También destacó la Estrategia Nacional del Litio, que está liderada por Codelco, y bueno, también está ENAMI involucrada en esto, donde el Estado va a tener una participación mayoritaria, que también proyecta empleo, recaudación y obviamente un tema de innovación ambiental por las nuevas tecnologías que se están incorporando, y además otras iniciativas alrededor de esta nueva, como esta industria, este nuevo impulso a la industria del litio, digámoslo así, donde también se han generado instancias como el Instituto de Tecnologías Limpias, que también buscan desarrollar tecnología relacionada al litio. De hecho, la ministra Aurora Williams complementó este anuncio señalando que el mercado del litio ha sido fuertemente dinamizado con presencia de actores globales, al tiempo que se avanza en la construcción de una nueva fundición en Paipote, que es de ENAMI, en una estrategia nacional para minerales críticos que han estado trabajando en los últimos 3 semanas ya. Y bueno, hay un rol importante que es lo de que lo hemos conversado también, tú lo conversaste justamente el jueves. Por eso invitar también a quienes nos escuchan, tuvimos una conversación bien interesante con Iván Blinars, vicepresidente ejecutivo de ENAMI, lo pueden revisar en reporteminero.cl, la Así entrevista, actualizando lo que ha sido el master plan, el trabajo en términos de quizá, no lo quiero simplificar, digamos, no se puede simplificar la situación de una empresa como ENAMI, pero sanear las cuentas. Sí, un gran... Y eso ha significado la venta de activos, porque también tuvieron su discusión en su minuto, sí, pero también los proyectos hacia adelante para hacer sostenible la empresa nacional de minería en términos de su misión de fomentar a la pequeña y mediana minería. Está bien interesante, en reporteminero.cl la pueden revisar ahí el programa. Exactamente, complementando también aquí el presidente destacó este fortalecimiento que se ha dado con ENAMI, que cerró 2024 con utilidades sobre los 130 millones de dólares y que está liderando proyectos para aumentar la capacidad de fundición de Atacama, específicamente, como decíamos, de Paipote, que es una fundición nueva que van a desarrollar en los próximos años. O sea, la fundición actual está en este momento detenida. Estamos a la espera de que se apruebe el proyecto y también que reciba los recursos, porque no es fácil levantar más de 1.300 millones de dólares para poder hacerlo. También relevó el impacto del royalty minero, que eso, como les decíamos hace un ratito, se cumplió ya 1 año, y estos recursos ya están llegando a 308 comunas, permitiendo inversiones locales. Y fíjate que también se notó en la Operación Renta 2025. Sí, pues. Porque el aumento de los recursos para el fisco en concepto de impuestos
cerca, no tengo el porcentaje en la mente, pero era la mitad, cerca de la mitad, obedecían justamente al royalty minero. Que específicamente 3 empresas mineras son las mayores aportantes en ese sentido, Escondida, Collahuasi sí. y Los En Pelambres. términos de recursos del fisco por impuestos, vía las mineras había aumentado cerca de un 290% por el royalty minero, evidentemente. Exactamente, así que eso también se destacó, y también por el lado del liderazgo energético, como se le dice. El aumento de las renovables ha sido súper clave, y también se anunciaron subsidios de para 1,8 millones de hogares afectados por el alza de las cuentas eléctricas, acondicionamiento térmico en escuelas y una fuerte apuesta por la inteligencia artificial. Eso de hecho lo destacó en este campo el proyecto de Latam GPT, que es un proyecto que reúne varios países que están levantando esta iniciativa, y una inversión de 14 millones en centros de supercómputo con el objetivo de que el desarrollo digital tenga identidad y autonomía latinoamericana. Todo esto necesita tecnologías verdes, o sea, estamos hablando de energía solar, energía eólica, para hacerlas sostenibles en el tiempo. Sí, yo me he adelantado un poquito, pero hablemos también, América, de los primeros resultados ya en concreto que se dan del royalty minero. Exactamente. Que son bien interesantes para ir revisando de una normativa que ya entra en vigencia hace algunos meses y que hay que verla desde las distintas perspectivas. Exactamente, bueno, justamente como lo mencionamos recién, el royalty minero tuvo una recaudación histórica de 1.550 millones de dólares, superando las proyecciones que se tenían con anterioridad a lo que se iba a lograr este 2024. Igual como lo destacaban también hace un rato, sin embargo el 90% de estos ingresos provino solo de 3 grandes operaciones. Minera Escondida con 839 millones de dólares, Collahuasi con 363 y Los Pelambres con 196 millones. Esto igual tiene una relevancia porque estamos dependiendo de un número reducido de faenas, y bueno, sabemos que Chile tiene muchas más faenas que estas 3 nada más. La nueva normativa introdujo un sistema progresivo con tasas de 0,4 y el 26%, dependiendo también de la producción de las faenas, o sea, de entre las medianas y las grandes mineras, y también por el margen operacional. Ya lo habíamos conversado hace un tiempo, que hay 2 instrumentos que son aquí clave para redistribuir estos ingresos que estamos recibiendo. Uno es el Fondo de Equidad Territorial y el Fondo de Comunas Mineras, es el otro. En 2024, mediante este fondo puente, se distribuyeron 93.646 millones de pesos a 307 comunas. Sin embargo, solo el 53,4% reportó su ejecución presupuestaria y menos de un cuarto abrió una cuenta exclusiva como exige la ley. Importante ese dato, porque es un recurso que está ahí fresco y que no se estaría utilizando como corresponde. Para 2025 se proyecta una distribución aún mayor, alcanzando los 118.000 millones. Bueno, obviamente estos son fondos que están a libre disposición, se entregan en 4 cuotas, pero su traspaso dependerá también del cumplimiento normativo de las comunas que mencionábamos recién, o sea, tener esta cuenta exclusiva, dar cuenta también de la ejecución del presupuesto, etcétera. En el caso del Fondo de Comunas Mineras, se definirá con criterios más exigentes como la presencia de yacimientos, fundiciones, relaves o emisiones que afecten a la comuna. Eso básicamente con respecto al royalty. Igual ha sido mucho más de lo que se esperaba y va a ir en aumento a medida también de que sigamos viendo los precios. Bueno, esto también tiene que ver con una situación que estamos viendo con unos precios altos, dólar alto. Que fue parte de la discusión del proyecto cuando estaba en el Congreso. Exactamente. Sobre las utilidades, las ventas, o sea, y el precio, que era muy difícil de entender finalmente cómo iba a funcionar este tema en su momento, porque era confuso el mecanismo, pero parece que está dando un resultado positivo, al menos para el Estado. Así parece. Oye, vamos a hacer una pausa. Seguimos, hay muchísima más información que queremos compartir con ustedes en Reporte Minero y Energético aquí en Radio Duna, lo que pueden también revisar en www.reporteminero.cl y Duna y todas nuestras plataformas. Pausa, en segundos volvemos con más del programa. Regresamos en Radio Duna, Reporte Minero y Energético. 3 proyectos de exploración Greenfield avanzan en Chile, apuntando a descubrir nuevos yacimientos de minerales críticos para la transición energética.
Los proyectos Salares Altoandinos de ENAMI, Costa Fuego de Hot Chili y Copper Phoenix de Explora Minerals reportan resultados alentadores en litio, cobre, oro y plata, reforzando el posicionamiento del país como líder minero a nivel global. Más detalles en la siguiente nota. La tramitación de permisos para obtener la aprobación de un proyecto de inversión minero, que puede tardar hasta 10 años en conseguirse, ha sido parte del debate en torno a la competitividad del país. Pero, ¿cuáles son los principales factores que estarían retrasando estos procesos? El vicepresidente de ENAMI, Iván Minars, y José Ignacio Silva, vicepresidente de Hot Chili, abordan esta materia. Son resultados muy alentadores porque hemos podido pasar en el caso del Salar Aguilar, hemos aumentado en un 40% los recursos que hoy día de litio que estaban disponibles en ese salar, y en el caso de la isla el salto ha sido más importante, hemos aumentado en un 150% los recursos que estaban estimados en ese salar. Por lo tanto, Salares Altoandinos se transforma con un poquito más de 3 millones de toneladas de litio en el proyecto nuevo de litio más importante y con mayor litio del país. Nuestro proyecto se llama Costa Fuego, es un proyecto que se ubica a unos 20 kilómetros al sur de Vallenar, en la cordillera de la costa. Hoy día, el 2025, acabamos de publicar un segundo PFS, ya no con 250 millones de toneladas como fue el 2016, sino que hoy día con más de 1 billón de toneladas a la misma ley, con un proyecto que es robustamente económico, que va a producir 110.000 toneladas de cobre fino por 20 años, con 50.000 onzas de oro anuales. Durante 2024, el 65% de los prospectos mineros catastrados por Cochilco reportaron actividad exploratoria, mientras que el 34% está paralizado y el 1% fue abandonado. El 90% de los proyectos se concentra en las 5 primeras regiones del país, destacando Atacama con 99 prospectos, Antofagasta con 47 y Coquimbo con 29. Daniela Céspedes, co-founder de Explora Minerals, enfatiza en la preparación temprana de proyectos. Este proyecto es de cobre principalmente, Copper Phoenix 1 es cobre plata y Copper Phoenix 2 es cobre oro. Se encuentra en el mismo cinturón IOCG de Candelaria, de Manto Verde, de Santo Domingo Sur, y creemos que es la nueva Candelaria. De hecho, nuestro geólogo es Luis Álvarez, quien fue uno de los que participó en el descubrimiento de Candelaria. Un proyecto bonito, grande, que se hizo desde cero, con capitales australianos, canadienses y chilenos, que va a generar a lo menos 2.000 puestos de trabajo en la región en el Valle del Huasco en la época de construcción, y 800 puestos de trabajo en forma permanente, por lo menos por 20 años en la etapa de construcción. Además de los hallazgos anunciados por ENAMI, la estatal también está en plena etapa de negociación para elegir un socio estratégico de talla mundial. Destaca en Chile y el mundo la necesidad de invertir en nuevos yacimientos para asegurar el suministro futuro de cobre. Entonces, muy interesante. Uno de los temas que revisamos siempre aquí en Reporte Minero y Energético, lo que tiene que ver con la exploración, mirando hacia el futuro también de la minería en nuestro país. Sí, especialmente cuando hablamos de litio, ¿para qué decir? Así es. Seguimos con otro tema. Chile avanza en la definición de una estrategia nacional que le permita consolidarse como líder global en la producción responsable de minerales esenciales para la transición energética. Con la instalación de un comité consultivo de alto nivel y la participación de más de 80 instituciones en mesas técnicas, el país ha dado señales claras de que el proceso busca ser representativo, riguroso y de largo plazo. La discusión sobre qué minerales deben ser considerados críticos o estratégicos y cómo generar valor desde ellos para los territorios se vuelve clave en un contexto global marcado por la competencia y la urgencia climática. Queremos saber más al respecto aquí en Reporte Minero y Energético en Radio Duna. Para eso ya estamos en contacto con el académico de la Universidad Católica, coordinador y moderador del Comité Consultivo de Alto Nivel, José Joaquín Jara. José Joaquín, muchas gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Hola, muchas gracias por la invitación. Muy buenos días. Expliquemos primero, José Joaquín, de qué se trata este comité consultivo de alto nivel. A ver, básicamente este es un comité consultivo que va a generar los grandes lineamientos para esta política pública que es la Estrategia Nacional de Minerales Críticos, para que el Ministerio pueda después, junto con los comités técnicos y con el proceso participativo más general, definir un anteproyecto de estrategia nacional para ser presentado a finales de año. Básicamente lo que busca es que Chile cuente con una estrategia de minerales críticos, como la cuentan ya los principales países productores de minerales críticos a nivel mundial, como son Australia, Canadá,
y también como lo tienen otros países que son más bien consumidores de estos minerales, como es la Unión Europea, como es Estados Unidos, y como están avanzando también otros países como Japón, Corea, etcétera. En este contexto, ¿cuáles son los principales desafíos que como país estamos teniendo y también las oportunidades para posicionarnos como proveedores de estos minerales? A ver, Chile, ahí tenemos que tener en consideración que Chile ya es un gran proveedor de minerales críticos, en particular cobre y litio. Somos un proveedor que destaca como un proveedor confiable, con mucha experiencia, mucha historia. Sin embargo, los desafíos de la humanidad para los próximos 20, 30 años son gigantescos, ya desde el punto de vista de demanda de minerales. Esto por la transición energética principalmente, pero también por el desarrollo de nuevas tecnologías, como puede ser la inteligencia artificial, em, medios de transporte también distintos, y eso va a implicar que va a haber una presión muy importante y significativa a nivel mundial por producir más minerales, ¿ya? En ese sentido tenemos tanto riesgos como oportunidades, y eso es lo que busca es enfrentar esta estrategia. Hay oportunidades desde el punto de vista de poder aumentar nuestra participación en la producción de minerales críticos, no solamente y diversificar además nuestra producción más allá del cobre y el litio. Y ese es un desafío súper relevante. Em, ya sabemos, tenemos temas de la aprobación de proyectos, ha sido compleja en el país, tenemos plazos de aprobación de permisos sectoriales y de los permisos ambientales también que son bastante extensos, que nos quitan competitividad frente a otros destinos en donde se están acelerando estos procesos. Por lo tanto, ese es un desafío súper relevante. Pero además es una oportunidad para poder ir más allá en la cadena de valor de los minerales, ¿ya? Chile generalmente en los últimos 40 años se ha posicionado como un productor relevante de materias primas, básicamente lo que llamamos el upstream, o la primera etapa o el primer eslabón de la cadena de minerales. Sin embargo, esta demanda significativa en los próximos 30 años también va a implicar que van a haber oportunidades, posiblemente algunas selectivas, Ajá. particulares, puntuales, de poder avanzar en esa cadena de valor hacia los midstream o los procesamientos intermedios, básicamente en el tema de refinación y producción de materiales avanzados, y quizás en algún caso en el downstream, que es básicamente lo que es ya manufactura de algunos productos o semi-manufactura de productos. Conversamos con José Joaquín Jara, académico y coordinador y moderador del Comité Consultivo de Alto Nivel. José Joaquín, déjame replantear un poquito para profundizar en la importancia de estas instancias, ¿no? ¿Cómo ves tú, cómo ven ustedes también, el país sin una estrategia nacional de minerales críticos? Me pongo en el escenario, digamos, de que no se genera este tipo de estrategia, estos lineamientos. Ya, hay que tener en cuenta de que una parte importante de los actores de las cadenas de materias primas a nivel mundial están desarrollando esta estrategia. Ya. Y por lo tanto, si nosotros no tenemos esta estrategia, posiblemente vamos a perder las oportunidades y van a haber otros que las van a tomar, ¿ya? Ya estamos viendo, por ejemplo, un alto crecimiento de la producción de minerales en África, ¿ya? En particular en cobre, también en litio, y en particular estamos viendo que hoy día ya el segundo productor de cobre a nivel mundial es la República Democrática del Congo. Estamos viendo otros países que están aprovechando sus minerales para poder desarrollar encadenamientos productivos, como por ejemplo Indonesia con el níquel. Ellos tienen el 40% de la producción de níquel a nivel mundial y están avanzando hacia procesamiento de níquel refinado y también incluso hacia la construcción de baterías de níquel, cromo y manganeso. Y por lo tanto vemos que estos actores, los distintos actores que conforman estas cadenas globales, ya están tomando acciones y si nosotros no las tomamos posiblemente vamos a perder oportunidades significativas para el país. Y además tenemos el riesgo de pasar a la irrelevancia dentro de estas cadenas y por lo tanto que al final las grandes definiciones de a nivel mundial se tomen afuera y que nosotros no tengamos una incidencia en esas definiciones. Una de las cosas que describía la forma en que va a funcionar este comité o esta organización es que va a ser muy participativo y multisectorial. ¿Nos podría contar un poquito más detalles de cómo va a ser eso? Al hablar de multisectorial, ¿qué actores van a participar? Ya, tenemos, como ustedes bien definían, tres instancias. Está primero este comité consultivo de alto nivel, que básicamente tiene una representación bastante diversa, transversal, en donde participan académicos, donde participan representantes de los mundos sectorial, ya de las empresas, tanto las empresas mineras como también de otros organismos, por ejemplo, los proveedores de la minería. Tenemos también una participación relevante del Estado, ya a través de 4 ministerios. Está el Ministerio de Minería, que es el que está coordinando esto, pero también participa Hacienda, participa Economía y participa Relaciones Exteriores. Este último también es súper relevante destacarlo porque esto tiene que ver con temas de geopolítica y de comercio internacional y por lo tanto también es súper relevante esa temática. Después tenemos 4 comités técnicos que van a ser el comité consultivo de alto nivel. Lo que está definiendo son los grandes lineamientos,
¿ya? Los aspectos, yo siempre hablo cuando hablo de estrategia, los aspectos filosóficos de esta política. Tiene que ver con la visión de largo plazo que nosotros queremos con esta política y tiene que ver con algunos elementos de valor y posiblemente los objetivos estratégicos, los ejes de acción estratégica. Los comités técnicos están basados en los 4 ejes de acción estratégica y el rol que van a tener ellos es definir objetivos específicos y acciones, iniciativas ya concretas de políticas públicas para poder enfrentar esos desafíos o esas oportunidades. Después viene un trabajo de participación territorial que va a desarrollar el Ministerio de Minería, en donde la idea justamente es abrir un poco esta conversación a la sociedad, teniendo un punto, eso sí, súper importante destacar. Esta es una conversación súper técnica. Entonces, los procesos participativos, si bien van a ser abiertos, posiblemente el interés y quizás el nivel de participación va a ser complejo porque son temáticas bien específicas y bien técnicas. Una vez que con esos 3 insumos el Ministerio va a desarrollar el anteproyecto y en base a eso va a presentar ese anteproyecto a un proceso participativo más amplio, ya que posiblemente debería ocurrir a final de año, en donde cualquier persona, cualquier organismo de la sociedad pueda participar y dar su opinión con respecto a este anteproyecto. Eso, José Joaquín, y hacia fin de año pasado, ya pensando 2026, digamos, ¿cuáles son los plazos y el cronograma que se va estableciendo? ¿Se entrega, por ejemplo, al gobierno o a la entidad respectiva un informe con recomendaciones? ¿Hay vía administrativa o algunos proyectos de ley eventualmente que también tienen que ser? ¿O es la definición más bien de lo que estamos hablando de esta estrategia? Ya, todavía estamos en proceso y estamos bastante en las primeras etapas del proceso, pero como les comentaba, por lo menos lo que ha transmitido el Ministerio es que este proceso es consultivo, por eso es un comité de alto nivel, pero es consultivo, y por lo tanto va a entregar insumos. Al final de esta etapa, que debería ser a finales de julio, principio de agosto, este comité va a entregar antecedentes para poder definir la política. Lo mismo va a ocurrir con los comités técnicos. Ellos van a entregar insumos, antecedentes para que el Ministerio pueda armar ya este anteproyecto. Y eso debería ocurrir también posiblemente durante julio, finales de julio, mediados o más allá, no más allá de finales de agosto, ¿ya? Lo que se espera, por lo menos en el cronograma inicial, es que el Ministerio tenga un par de meses para poder preparar el anteproyecto y por lo tanto se espera que el proceso participativo sea a finales de año, o sea, octubre, noviembre, diciembre posiblemente. Una vez que eso se obtiene, el proceso participativo, esto posiblemente va a ir al proceso tradicional normal de publicación. No creo que vayan, por lo menos no creo que vaya a ser una ley, pero sí posiblemente un decreto ministerial en donde se establezca esta estrategia nacional, ¿ya? No obstante, puede que las recomendaciones técnicas y que también parte de la estrategia sean cambios legislativos, cambios normativos o algunos cambios regulatorios menores. Pero eso está por verse todavía, por lo menos los comités técnicos están recién empezando en la definición de los objetivos específicos y después en la definición de las iniciativas de política pública. Normalmente hablamos siempre de cobre y litio, pero ¿qué otros minerales se están observando que podríamos nosotros también desarrollar como eventualmente mayor aporte también de Chile en esta carrera que se está dando a nivel mundial? Ya, la definición de los minerales críticos es un tema bastante complejo, no sé si complejo, pero es un tema bastante nuboso, en el sentido de que cada país tiene su propia definición, de que hay un par de criterios generales para establecerlos, pero básicamente cada país define su listado, ¿ya? En Chile estamos en ese proceso. En la última sesión del comité estuvimos conversando esa temática, pero todavía no hay una lista concreta. Obviamente el cobre y el litio van a estar, son los 2 grandes productos que nosotros tenemos desde el punto de vista de la minería. Sin embargo, ustedes posiblemente han escuchado hablar que Chile tiene algún potencial para producir tierras raras, por ejemplo, en el sur de Chile, ya en la zona centro-sur, y eso obviamente es una temática que es súper interesante porque las tierras raras tienen una alta concentración en sus mercados y en su cadena de valor y por lo tanto es una buena oportunidad. Se ha hablado también bastante de cobalto en los últimos 10 años en el país, pero a mí me gusta también destacar otros elementos que pueden ser súper relevantes y que pueden ser súper interesantes desde este punto de vista. Por ejemplo, el yodo. ¿Ya? Chile produce entre el 60 y el 70% del yodo del mundo, de los cuales más o menos la mitad se utiliza para medio de contraste, para imágenes médicas. Ese mercado de imágenes médicas está creciendo fuertemente a nivel mundial porque básicamente los escáneres, la resonancia, están cada vez más disponibles para la humanidad y por lo tanto hay una demanda creciente de yodo para eso. Y yo creo que Chile tiene, por ejemplo, una oportunidad de buscar algunos elementos y de generar algunas políticas públicas para poder avanzar, por ejemplo, en esa cadena de valor.
¿ya? Por nombrar uno que en general no es muy común y que no está en el listado de minerales críticos de otros países. ¿Ya? ¿Qué otras cosas más tenemos? Chile tiene algunos recursos de manganeso, Chile tiene algunos recursos de zinc. Hay un listado bastante grande cuando uno ve, la tabla periódica se ve bastante abarcada por este tipo de listado. Sin embargo, también es súper relevante cuando uno hace una estrategia, es también focalizar esfuerzos. Entonces, yo le diría que obviamente que el cobre y el litio tienen que estar, pero también hay que tener cuidado con hacer una lista de supermercados muy grande, porque al final los esfuerzos del Estado se pueden difuminar, se pueden perder si es que uno intenta abarcar demasiado. El que mucho abarca poco aprieta, dicen. Eso Conversamos mismo. con José Joaquín Jara, académico de la Universidad Católica, coordinador y moderador del Comité Consultivo de Alto Nivel. Se nos termina el tiempo, José Joaquín, pero por último, me imagino yo, pero quiero escucharlo de ti como moderador del Comité Consultivo, como coordinador. ¿Esta Estrategia Nacional de Minerales Críticos tiene sí o sí que conversar con otras políticas, me imagino, como la Política Nacional Minera 2050, la estrategia de hidrógeno verde y la estrategia del litio? ¿O van en carriles separados, aunque puedan de alguna manera tener mínimo... Toparse. Claro, toparse, eso. Bueno, ha sido una discusión bastante interesante. Obviamente que tienen que estar conectadas. Obviamente que la política nacional minera es una conexión súper directa, lo mismo con la estrategia nacional del litio. Sin embargo, la gracia que tienen los minerales estratégicos, los minerales críticos y estratégicos, es que intentan ir un poco más allá de la producción primaria. ¿Ya? Intentan buscar un poco el entender las cadenas de valor completas de estos minerales, de estas materias primas, ¿ya? Y poder buscar oportunidades y riesgos dentro de esas cadenas. Y en ese sentido, si bien conecta muy bien con la política nacional minera y con la estrategia nacional del litio, tiene que ir un poco más allá. Y lo que ha buscado el gobierno un poco es que este sea el primer paso para tener una política de desarrollo industrial moderna, ¿ya? Y en ese sentido, esta estrategia busca, y tiene un par de los pilares, buscan un poco eso, avanzar un poco más allá de las cadenas de valor. José Joaquín Jara, académico y coordinador y moderador del Comité Consultivo de Alto Nivel. Un placer, José Joaquín, todo el éxito con este comité y vamos a seguir muy atentos y las puertas abiertas siempre al reporte minero y energético para ir informando los avances. Que esté muy bien. Muchísimas gracias a ti, América, y a Nicolás por la entrevista. Un abrazo, chao. Muy bien. Un abrazo, cuídense. Chao, chao. Chao. Y seguimos en Reporte Minero y Energético aquí en Radio Duna, duna.cl también. No olviden escribirnos sus dudas y comentarios a @Reporte Minero en X o suscribirse a nuestro portal www.reporteminero.cl para recibir las principales noticias del sector. Recordarles que también nos pueden ver a través de Canal 24 Horas, la versión televisiva del programa, y paso el dato también, el podcast Entre Minas. Sí, tienen que seguir Entre Minas, que nos está yendo muy bien. Más de ¿Sí? 3.000 escuchas. ¿Cómo que viene lo último? No puedo adelantarlo todavía. No, ya, listo. Pero nos estamos preparando para nuestro aniversario, 1 año ya. 1 año ya, Sí. con todo. Sí. Se viene fiesta. Sí. Inviten. Claro que sí, pues. Oye, quedan noticias también para comentar en los minutos que nos quedan. Cash cost, explícame. ¿El cash cost? El cash cost. ¿Qué sería el cash cost? Son los costos que tiene la industria para producir cobre, específicamente. Ah, clave. Clave, porque nosotros siempre hemos estado como entre los, por el envejecimiento de las faenas, por las caídas de las leyes, hemos tenido costos más altos para poder producir cobre. Sin embargo, entre este 2024, Cochilco registró una caída significativa de estos costos, que claro, uno lo puede ver como algunos centavos por libra, pero si tú sumas toda la producción es un gran ahorro. Según el Observatorio de Costos de Cochilco, este cash cost, que considera las variables como energía, combustibles, materiales, servicios y también las remuneraciones de los trabajadores, disminuyó un 7,2 centavos de dólar por libra, alcanzando un promedio de 184,9 centavos frente a los 192,1 que se registraron en 2023. Este descenso se atribuye principalmente a factores externos favorables, como la caída en los precios del diésel, que cayeron un 11%, la electricidad también, y cargos de tratamiento y refinación. Recordemos que cuando el concentrado de cobre se manda a través de un barquito a China, una vez que llega a China, dependiendo de la calidad de
de ese concentrado es que las fundiciones te pueden castigar el valor o no castigar. Entonces aquí hemos tenido unos cargos de tratamiento que han bajado. Y también un cambio más alto. El precio del dólar ha subido, entonces eso también ha sido El beneficioso. tipo de cambio siempre influye. Exactamente. Entonces esto ha permitido aliviar los gastos operacionales de las empresas en un contexto donde hay una menor oferta global de concentrados de cobre también. Entonces ahí lo hemos visto también, hemos hecho seguimiento, por eso también hay precios más altos de este mineral. Sin embargo, el costo neto, que este es el que incorpora los gastos financieros, los no operacionales, depreciaciones y amortizaciones, aumentó por segundo año consecutivo, alcanzando los 2,97 por libra, de dólar, perdón. Y esta alza se refleja con las eficiencias operativas que no fueron suficientes para contrarrestar el aumento de los costos financieros y de depreciación. Aún así, el margen se mantiene positivo, ya que el precio promedio del cobre 2024 fue de 4,14 por libra. O sea, seguimos en un cash cost mucho más bajo. Este informe que saca Cochilco, el del observatorio, toma una muestra de 21 operaciones mineras que representan casi el 95% de la producción nacional. Y aunque los costos en Chile superan el promedio mundial, lo que mencionábamos al inicio, no están ahora entre los más altos. Cochilco, sin embargo, advierte que aún hay espacio para mejorar la eficiencia y la competitividad, especialmente en operaciones de menor escala, donde la dispersión de costos sigue siendo elevada. La incorporación de tecnologías y una mejor gestión financiera van a ser clave para fortalecer la rentabilidad futura del sector. Pero buena proyección. Es una muy buena proyección, y sobre todo que si seguimos viendo los precios que estamos viendo, el precio del dólar también, más incorporación tecnológica, energías renovables, eso va a seguir impactando a la baja. En un escenario complejo, como mencionábamos recién. Sí, claro. Envejecimiento de faenas, menores leyes, frente a competidores como Argentina, que está con proyectos que están así con una ley claro, y proyección increíble. Importante de demanda futura. Eso también es muy importante, muy importante. Es un nice problem, digamos. Sí. Pero hay que abordarlo. Otra de las noticias que quise destacar hoy día es el Centro de Investigación Científico y Tecnológico de la región de Antofagasta, CICITEM, que lo habíamos mencionado en algún momento en el pasado, que atraviesa un complejo escenario tras la denuncia presentada por el gobernador Ricardo Díaz en febrero de 2024 por presunto fraude al fisco. Esta acusación apuntó a transferencias irregulares de fondos públicos hacia la cuenta personal del exdirector Rubén Rojo, lo que motivó que el Consejo Regional congelara el financiamiento institucional. Este centro es súper relevante porque cuando se inició como iniciativa era producir tecnología, investigación, específicamente para la industria minera. No específicamente en la industria minera, pero sí como el gran comprador, porque obviamente Antofagasta, claro. Pero también en hidrógeno verde, etcétera. Y a 4 meses del caso, CICITEM no ha recibido nuevos recursos y enfrenta la posibilidad de cerrar sus operaciones en junio de este año, cuando se agoten los fondos disponibles que tienen. Aún así, la institución está esperando que se apruebe un proyecto de continuidad que podría extender su funcionamiento por 2 años, pero dicho proyecto no ha sido presentado al CORE ni al gobierno regional. Bueno, esto ha generado también un levantamiento a nivel político, donde de hecho desde la bancada republicana el consejero Alejandro Cifuentes afirmó que mientras no se aclaren las irregularidades, no van a respaldar la renovación del convenio ni la entrega de nuevos fondos. Señaló que CICITEM ha sido usado como plataforma política y que la falta de transparencia ha perjudicado principalmente a los investigadores. Esto es lo que dice el consejero de la bancada republicana. Ya. De todas formas, hay harta crítica en el trabajo que ha hecho este centro en particular, porque pese a que ya tiene 2 décadas de existencia, fue uno de los primeros en su tipo, hasta ahora no contaría con patentes ni publicaciones científicas que son relevantes. Ya, Entonces ese es un gran problema. Que mostrar el trabajo, digamos. Exactamente. Y generar conocimiento para aplicarlo posteriormente. Exactamente, porque la idea de todos estos centros de investigación era o sea, que produjeran y patentes, investigación científica, investigación aplicada. Exacto, y que después esto se pudiera escalar, etcétera. Además, se rechazó la incorporación de un nuevo representante del gobierno regional al directorio al no existir claridad sobre la situación interna del organismo que, como decíamos, está siendo investigada. De todas formas, en junio se va a visitar el CICITEM para evaluar el estado del centro y abordar las inquietudes de los trabajadores, porque aquí también hay gente que está trabajando todavía y que no saben qué es lo que va a pasar respecto a su continuidad, el futuro de estos centros.
No es el primer caso que también está como en cuestionamiento, pero en este caso en particular es bien lamentable porque el Sisitém, como uno de los primeros, tenía toda una expectativa Sí, detrás. puede marcar un mal precedente, digamos, hacia adelante para otras instancias. Exactamente. De innovación y desarrollo, de investigación. No, sí, sobre todo que cuando se destapó este caso, que salió en prensa hace unos meses, justamente el director en cuestión tuvo un accidente, entonces ha sido todo bien confuso, la investigación sigue en pie, ahí hay que ver qué es lo que va a pasar, porque realmente estaban avanzando sobre todo en tema de hidrógeno verde en este centro, y era un centro necesario para la región. Ujú. Claro, porque aparte no es solamente el aporte a nivel país, sino a nivel local el que tiene. Exactamente, hay investigadores locales, deja valor en el territorio, Claro. que es lo que siempre destacamos en esta instancia, pero en este caso en particular, veremos el futuro de Sisitém, una lamentable noticia. En todo Sí, caso. pero de todas maneras, vamos a seguirlo, vamos a seguir lo que sucede entonces con el Centro de Investigación Científico y Tecnológico de la región de Antofagasta. Se nos va el tiempo, América, que te vaya muy bien. Igualmente, Nos Nicolás. vemos, siempre un placer. Siempre. Y a ustedes, gracias por acompañarnos aquí en Reporte Minero y Energético en Radio Duna. No olviden escribirnos sus dudas, consultas, los temas que quieren que planteemos aquí en el programa a través de reporteminero.cl, @reporteminero en ex Twitter, y no olviden visitar la información, la mejor música en duna.cl y la programación de Duna. Que estén muy bien, nos vemos, un abrazo.